Adelante, Benny. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Sí, ahí estamos ya. Hola familia, buen día. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que vamos a recibir su palabra. Amén. ¿Cuántos queremos escuchar su palabra y recibir su palabra? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por poder escuchar hoy tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de recibir, Señor, fe, de recibir, Señor, gozo, gracia en sobreabundancia, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra nos anima, tu palabra nos levanta en esta hora, Señor, y tu presencia nos está abrazando en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, viento del Espíritu Santo, sopla, Padre, sopla fuerte sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, Señor, y toda la honra. Dale fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Estamos contentos de estar aquí en casa. Bien, vamos a ver hoy una palabra que se llama guerra de palabras, o también le podemos poner sigue creyendo. Quiero que leamos el Salmo 133, porque antes de comenzar la palabra quiero hacerte una invitación. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice el Salmo 133? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno. ¿Qué dice? No se la saben. A ver, producción, ponme el Salmo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Para Dios es importante que estemos juntos. Sé que no ha sido fácil este tiempo. Para muchos se les ha complicado. Miren, yo te quiero decir, mis hermanos, que somos Comunidad Acapulco, somos de las pocas iglesias que sí han abierto sus puertas en la ciudad. Incluso me atrevo a decir que somos de las pocas en México. Muchas iglesias no tienen condiciones para regresar a un culto presencial. Nosotros sí las tenemos. Entonces, pero más allá de que tengamos que decir, bueno, voy a regresar a la iglesia. Hoy pasó un detalle, yo estaba escuchando la transmisión de la mañana, escuchando predicar a mi hermano Omar, y el internet se puso así todo mal. ¿Alguien vio la prédica en la mañana? Y se quedó con las ganas porque se trabó y se empezó a escuchar así, cortado. Regálame un poquito de monitor aquí, Osvaldo. Entonces, por un lado dije, caray, falló el internet. Pero por otro lado pensé, qué bueno para que aquellos que no quieren venir ya se animen. Que tomen valor y que vengan. Mira, yo te quiero decir algo. Si tú tienes miedo de venir porque dices, puedo venir y me puedo contagiar y me puedo morir, o sea, por reunirme a alabar a Dios, me puedo morir, o sea, ese es el peor de los escenarios. Yo quiero decirte que de hecho la iglesia primitiva así empezó. Reunirse les podía costar la vida. Entonces no tiene nada de ilógico decir, si voy, arriesgo mi vida. Pues sí, ahorita no hay persecución, hay nada más un bicho ahí que está queriendo lastimar, pero Dios nos guarda. Tenemos que ser precavidos, pero también tenemos que ser valientes y saber en quién está nuestra confianza. ¿Cuánto decimos amén? Amén, amén. Por supuesto que hay que tener cuidado, lo estamos teniendo, pero de verdad es un privilegio poder tener este espacio.
y poder estar juntos recibiendo la palabra de Dios. Dice ahí que es delicioso, que es bueno, y uno extraña, ya extrañamos el abrazo, ¿verdad? Ya estamos en diciembre, ya se sienten las ganas de la posada y de la Navidad y de estar con la familia. Y tendremos precauciones, pero queremos estar juntos porque ahí Dios envía bendición. Amén. Y hoy en casa queremos ver una palabra que se llama guerra de palabras. Y te voy a invitar a que me acompañes a Marcos 5. Estaba pensando hace ratito que estaba pensando en esta palabra, me acordé de que así como en la pandemia ha habido picos, como que ves la trabita y hay unos picos y se pone la cosa peor, pero parece que el pico no baja, sino que vuelve a subir otra vez. Bueno, a veces en la vida también hay algunos momentos pico, momentos difíciles. Son momentos en donde se pone la cosa difícil, se pone la cosa interesante, el desafío se pone más intenso. Son esos momentos en donde podemos tomarnos más de la mano de Dios y ver la respuesta, o podemos soltar, tirar la toalla y darnos por vencidos. Yo te quiero hablar en esta palabra de un momento así en la vida de una persona, que fue como un momento extremo, un momento difícil para su fe. Vamos a empezar a leer ahí en Marcos 5:21. Y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Fíjate que los momentos difíciles son momentos en donde hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos. No podemos movernos por emoción, movernos por desesperación. Tenemos que aprender a quién acudimos. Algo que se me hace muy interesante aquí es que Jesús había cruzado el mar de Galilea porque había venido de liberar a unos endemoniados. Y en cuanto llegó a la orilla, mucha gente se juntó para estar con Jesús. Querían ver su poder, querían escuchar su palabra. Así como ahorita estamos juntos escuchando al Señor, su palabra. Mucha gente estuvo ahí y quería estar con Jesús. Y se juntaron con Él. Y seguro había mucha necesidad. Pero ¿sabes una cosa? Llegó una persona que dice que era un principal de la sinagoga y se postra ante Jesús y le ruega por su hija. Pero le dice, ven a mi casa, ven y pon las manos sobre mi hija porque ella está agonizando. Dice, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo me puedo de repente identificar con este hombre Jairo porque, bueno, ¿cuántos hemos tenido a un hijo enfermo o una hija enferma? Hace algunos años yo tuve a mi hija menor enferma y fue al hospital. Es durísimo, es algo muy desesperante ver a tu chiquita o a tu chiquito que está enfermo, está con calentura, está con malestar, que no come, que todo lo saca. Yo recuerdo que estuvimos ahí y la verdad es que llegamos por urgencias, pero de volada la pasaron a piso, la internaron, nos dieron hasta una habitación aislada porque estaba con una situación muy, muy delicada. Le tuvieron que poner suero, le estaban empezando a meter medicamento por sus venitas, pero las tenía tan delgaditas que se las poncharon varias veces, cambiaron varias veces de venita, y lloraba mi chiquita, y la teníamos que quitar la ropa porque la fiebre estaba altísima, y le daba frío, pero tenía que estar así encueradita. Yo recuerdo que fue una semana terrible, pero que me acuerdo que también aprendimos a confiar en Dios.
aprendimos a confiar, aprendimos a orar, aprendimos a estar cerca de Dios, aprendimos a saber que Dios tiene la última palabra. Y gracias a Dios, Dios sanó a mi hija después. Tengo una foto ahí con ella cargándola, los dos bien felices de que nos íbamos del hospital, que Dios nos dio esa victoria. Pero yo quiero que pienses un poquito en este hombre Jairo. Te voy a decir una cosa, un principal en la sinagoga significa que era un hombre muy respetado, era un hombre de cierto estatus, pero ¿sabes una cosa? Eso no le importó. La gente con la que Jesús tenía más problemas en su ministerio, ¿sabes con quiénes eran? Con los principales de las sinagogas, con los fariseos y los religiosos. Generalmente, cuando Jesús llegaba a un lugar a hacer un milagro y era en día sábado, en una ocasión sucedió que había un hombre que estaba enfermo y lo puso en medio de la sinagoga y Jesús dijo, ¿se puede sanar el día sábado, sí o no? Y nadie contestó. Y Jesús le dijo, extiende tu mano. Y el hombre extendió su mano porque la tenía como seca. Extendió la mano y se levanta el principal de la sinagoga y dice, vengan a recibir sanidad en día normal y no en el sábado. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban encargados de un sistema religioso. En esa época las sinagogas, aunque sí guardaban la palabra de Dios, se habían llenado de conceptos y situaciones humanas que habían agregado a su forma de adorar a Dios. Estaban exaltando más el día sábado que por encima de las personas y la necesidad. Por eso Jesús les llamaba hipócritas, porque se vestían de una apariencia de piedad, se vestían de una religiosidad, pero por dentro estaban sucios y no entendían el corazón de la palabra de Dios, la misericordia y la verdad. Por eso Jesús siempre batallaba con esas personas. Fíjate lo que dice Santiago 4:6. Hay algo importante en cuanto a cómo nos acercamos a Dios. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, dilo ahí conmigo. ¿Cómo dice? Dios, ¿qué? Dios resiste a los soberbios y ¿qué? Y da gracia a los humildes. Cuando uno se siente mucho por una religión, cuando uno se siente muy bueno porque vino a la iglesia, cuando uno se siente muy bueno porque da un diezmo o porque hiciste una buena obra, ten cuidado, tengamos cuidado. Eso no es lo que nos gana el favor de Dios. Lo que hace que ganemos el favor de Dios es que sepamos humillarnos ante su presencia. ¿Cuánto decimos amén? Que sepamos postrarnos, que tengamos un corazón que se sabe humillar, que no es altivo, que no es soberbio, que reconoce la necesidad que tenemos de Dios. Y este Jairo, con toda su posición, con todo lo que él sabía de la Biblia, de la Torá, de la ley, no le importó, porque su religión no iba a salvar a su hija. Sus rituales no iban a salvar a su hija. Él estaba en una posición difícil, estaba en un momento como un pico de necesidad. ¿Y qué hizo él? Se humilló. Y dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? Tú no desprecias, oh Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tenemos que aprender, familia. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender que en cualquier situación, en cualquier tribulación que enfrentemos, tenemos que aprender a humillarnos. Pero también tenemos que aprender a vivir humillados ante Dios, humillados ante su poderosa mano, precisamente para no entrar en esas tribulaciones. Porque a veces o te quebrantas tú o te quebrantan las circunstancias. O te quebrantas tú solito delante de Dios, o tendrás que vivir un desierto para que tu orgullo se doblegue. Y yo no quiero más desiertos. Yo quiero estar humillado delante de Dios, porque Él da mayor gracia. Pero en esta historia vemos a Jairo que se humilla, se postra ante sus pies. Que él no le preocupó lo que hubiera dicho sus camaradas fariseos, sus amigos fariseos.
En esa época no se postraba nadie ante nadie. Nadie se podía postrar ante un hombre porque era algo que solamente ante Dios. Pero él tuvo fe, se postró ante Jesús y clamó por su hija. Pero fíjate lo que le dice: Señor, mi hija está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. ¿Quién fue el que puso ahí la respuesta de lo que iba a suceder? ¿Fue Jesús? No, fue la fe de Jairo. Esto es muy importante. Esto es muy importante, mis hermanos. A veces llegamos con Dios y le pedimos: Señor, ayúdame. No sé cómo, pero ayúdame en esto. Tenemos que aprender a ser específicos en lo que le pedimos a Dios. Señor, en esta circunstancia yo quisiera esto, te pido que pase esto. En el nombre de Jesús, sea tu voluntad, pero yo declaro, Padre, que puede pasar esto, que tú lo puedes hacer, Señor. Y eso fue lo que movió finalmente el corazón de Jesús. Porque sabes una cosa, en otra ocasión, un centurión romano se le acercó a Jesús y le pidió por sanar a un siervo suyo que estaba enfermo, igual, a punto de morir. Y Jesús le dijo: yo voy. ¿Y qué dijo el centurión? No vayas, Señor. Nada más di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: wow, nunca ni en Israel haya tanta fe. O sea, porque ese centurión tenía la fe de que la palabra de Jesús iba a sanar a su siervo, porque entendía la autoridad. ¿Ves? Pero en este caso, Jairo no le dijo: da la palabra. Jairo le dijo: ven a mi casa. Esa era la medida de su fe. Y conforme a su fe, Jesús se movió. Y piensa en esto: había mucha gente alrededor, había mucha gente con necesidad, pero Jesús no se movió con la necesidad ni por la necesidad. Jesús se movió por la fe. Porque dice la palabra: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso lo dice la palabra. El Señor busca corazones de fe. ¿Cuántos hemos escuchado? Ay, ¿por qué hay tanta pobreza? Hay tanta maldad, hay tanta guerra. ¿Por qué Dios no hace nada? Dios no se mueve por la necesidad. Dios busca corazones de fe que empiezan a clamar a Él. Y si alguien que está en problemas, en tribulaciones, él clama a Dios. Dice el Señor: clama a mí, yo te responderé. Él busca fe. Pero también la palabra dice que cómo van a clamar si no conocen el nombre de Jesús. Y cómo van a conocer el nombre si no hay quien les hable y si no han oído de ese nombre. Por eso es importante, mis hermanos, que podamos hablar y dar a conocer a Jesús, para que la gente pueda clamar a Él. Y donde vea fe, el Señor se va a mover a hacer milagros. Vamos a seguir leyendo en Marcos 5. Vamos a seguir leyendo porque sucedió algo. Dice ahí en el versículo 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjate lo que dice el 28: porque decía, ¿qué decía? ¿Qué decía la mujer? Porque decía, declaraba, ¿qué decía? Si tan solo tocare solamente su manto, ¿qué dice? Seré salva. Un ejemplo más, y gloria a Dios por el testimonio que acaba de dar ahorita mi hermana, que Dios también la sanó. Pues así pasó en esa época, y que no es casualidad que me tocara hablar de este caso también, de esta historia. Porque una vez más vemos un ejemplo de una persona que con la fe, Jesús ni sabía en ese momento que la sanó. Solamente sintió que había salido poder de Él. Imagínate esto. Jesús no tenía planeado ir a sanar a esa mujer. Jesús ni la conocía. Pero ella llega, se acerca en secreto por detrás, porque
porque creía, porque confesaba que si tocaba el borde del manto, ¡oh!, sería sana, sería salva. ¡Wow! Y una vez más, la fe movió el poder de Dios. Una vez más, por la fe fue hecho. Y en ese momento Jesús dijo: ¡hey! ¿Quién me ha tocado? Ya sabes la historia. Pedro o alguno de los discípulos le dijo: Señor, todo el mundo te está tocando y te aprieta. ¿Cómo dices tú que quién te ha tocado? Porque Jesús iba así entre la multitud apretujado. Pero alguien tocó a Jesús y él sintió el poder de Dios que salió de él. Y dijo: no, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Y Jesús se paró. Estaba así buscando: ¿quién me tocó? Imagínate. Y entonces ahí se escucha una vocecita: fui yo, maestro. Una voz ahí temblorosa. Marcos 5:33, fíjate lo que dice. Entonces la mujer, temiendo y temblando, la pusieron en evidencia, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjate bien, Jesús no dejó que esta mujer se fuera sin dar testimonio. Ella quiso hacer algo en secreto. Ella quiso acercarse a Dios secretamente para obtener un beneficio para ella. Pero Jesús estaba viendo más allá, de que algo que iba a consolidar ese milagro en ella era que ella diera testimonio. Amén. Mi hermano, mi hermana, cuando tú recibas un testimonio de parte de Dios, ven a tu iglesia y compártelo, así como mi hermana hace ratito. Eso es algo que va a afianzar tu fe, porque Jesús no la quería regañar. La ley decía que si una mujer tenía flujo de sangre, era inmunda y no podía tocar a las personas. Cualquier persona que la tocara tendría que purificarse 7 días fuera de la ciudad. Entonces ella tenía razones para tener miedo, porque la gente la podían incluso hasta apedrear. Era algo muy triste, muy tremendo en esa época. Pero ella tenía razones para quererse ocultar y hacerlo todo en secreto. Pero el Señor hizo a lado todas esas leyes, porque Él vino a cumplir la ley, pero vino también a traer el sentido correcto de la ley, y la hizo dar testimonio público. Y fíjate lo que le dijo después, versículo 34. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Durante 12 años esta mujer había recibido rechazo. Durante 12 años esta mujer no podía recibir un abrazo de su esposo, de sus hijos, de sus padres. Durante 12 años ella había estado lejos del campamento, con esa enfermedad que la había alejado. Nosotros nos podemos quejar de este año de pandemia, ¿verdad? Pero imagínate 12 años aislado. Es la locura. Por eso dice ahí que había gastado todo lo que tenía y le iba peor. Seguramente había ido con algunos médicos o con algunos, no sé, brujos, curanderos, lo que sea. Nada más le sacaron el dinero y no le ayudaron. Y entonces ella fue a Jesús. Y Jesús no quiso ser discreto. La pone en medio y le dice: ¿qué hizo Dios contigo? Ella cuenta su historia. Ahora, ¿cuál crees que sería la reacción de la gente alrededor de ella cuando escucharon? Jesús no la regañó, Jesús elogió su fe. Jesús le dijo: hija, tu fe te hizo salva. Sé libre de tu enfermedad. ¿Cuál crees que haya sido la reacción de la gente después de ver ese milagro en ella? A ver, ¿cuál sería la reacción de la gente? ¿Cuál sería la reacción? Dale un aplauso al Señor, dile gloria a Dios, amén. No, pues yo creo que fue más. Yo pienso que vieron, wow. La gente dijo, wow. La gente como que vieron, wow, la sanó el Señor. Yo pienso que hubo un ambiente de fe ahí.
Yo pienso que hubo un ambiente no de duda, de ay, me va a tocar. No, está sana. El Señor la sanó. El Señor la elogió su fe. Porque Dios siempre va. Si tú tienes una fe correcta, conforme a su corazón, conforme a su palabra, el Señor va a respaldar esa fe. Amén. El Señor va a respaldar esa fe. Y el Señor fue lo que hizo con ella. Pero ahora quiero que pensemos en el personaje de la historia que estábamos leyendo, Jairo. Jairo está ahí, escuchando ese testimonio. Yo creo que un poquito ansioso porque se está haciendo tarde, porque él quiere que el maestro llegue a su casa a sanar a su hija. Pero pasa este episodio y él está como que ansioso, pero creyendo y viendo a ver qué pasa. Y sabes una cosa, cuando escucha el testimonio, yo estoy seguro que esa palabra de esta mujer le hizo pensar a Jairo: qué bueno que vine con Jesús. Vine con la persona correcta. Vine con el que sí me puede ayudar. Acaba de sanar a una mujer y sin siquiera él pensarlo, sin siquiera él tenía la intención. Y ahora mira, esta mujer dio un testimonio y el Señor la sanó. Y yo me imagino que el corazón de Jairo se empezó a fortalecer en ese testimonio de lo que había sucedido, de lo que había escuchado. Y dijo: qué bueno que vine con Jesús. Pero entonces llega la mala noticia. Entonces llega lo difícil en la historia. Versículo 35. Versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que lo oyó que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En el versículo 35 vemos que cuando él está escuchando, terminando de escuchar hablar a Jesús, que le dice: hija, tu fe te ha salvado, alguien llega y le interrumpe a Jairo y le dice: oye, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Ya vete, mira, la implicación de esta palabra es: ¿sabes qué? Tu hija ya se murió. Vete como padre de familia y empieza los rituales funerarios. Tú sabes lo que la ley nos pide para los muertos. Tú sabes lo que se demanda de un líder religioso. Ve y empieza el protocolo. Ya no sigas a este maestro. Porque el problema es que le dijeron: ya no molestes al maestro. ¿Jesús es solo un maestro? ¿Verdad que no? Tú y yo sabemos quién es Jesús. Tú y yo sabemos quién es Jesús. Y Jairo había creído que Jesús no era solo un maestro. Jairo había escuchado que Jesús estaba sanando y estaba con el poder de Dios haciendo cosas tremendas. Pero llegó una palabra de desánimo y una palabra también que podría ser como: acepta tu realidad. Acepta la realidad, el COVID nunca se va a ir. Y aunque te vacunen, dice que va a ser peor. Ay, qué feo, ¿verdad? Por ahí andan corriendo en las redes muchas noticias pesimistas, de que nunca va a volver la cosa a ser lo mismo, de que la economía se va a derrumbar, y de que etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas palabras que siempre son pesimistas, aparentemente como vamos a ver la realidad, pero en realidad no están inyectándonos fe, nos inyectan temor. Y es ahí donde Jesús interviene y le dice: oye, tan tranquilo, dice, no temas, cree solamente. Una vez más Jesús empieza ahí a inyectarle fe a Jairo. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra. Bueno, antes de ver lo que sucedió después, te quiero decir que en otra traducción de esta palabra que dice Jesús: no temas, cree solamente, otra traducción de la Biblia dice: sigue creyendo. Que Jesús le dijo a Jairo: hey, no temas, sigue creyendo. Y yo puedo preguntar: ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a Jairo que siga creyendo? ¿En él?
No, Jairo cree en Jesús. No se trata de creer que Jesús es Dios solamente, no se trata de saber quién es Él, pero Jesús le está diciendo, sigue creyendo lo que tú declaraste, lo que tú dijiste en un principio, Jairo. Tú dijiste que si yo voy a tu casa y pongo mis manos sobre tu hija, ella vivirá. Y Jairo, y Jesús le está diciendo, sigue creyendo lo que tú declaraste. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué has declarado tú en oración? En la circunstancia que estás viviendo, ¿qué es lo que tú has declarado de parte de Dios para tu vida? Y el Señor te dice hoy, sigue creyendo. Y yo claramente escucho que Dios me dice a mí, sigue creyendo. Que necesito seguir creyendo lo que Dios me ha hablado. Porque hay vientos que se mueven en contra. Hay circunstancias que nos quieren derrumbar. Pero uno tiene que decir, Señor, voy a escuchar las voces negativas o te voy a escuchar a ti. Qué bueno que Jairo escuchó a Jesús y siguió creyendo. Pero te voy a decir lo que pasó después. En ese momento, Jesús le dijo a la gente que iba con él, a ver, ya, se me van todos para su casa. Ya no vengan conmigo, por favor. Ya váyanse, gracias, bye, Dios les bendiga. No sé cómo los despidió, amablemente. Pero Jesús, desde ese momento, no dejó que nadie más lo siguiera. Y dice ahí que solamente se fue con Jairo y con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y a los otros 9 discípulos los dejó ahí, que yo creo que despidiendo a la gente. Pero Jesús se fue solo con Jairo. Y ¿sabes qué? Esto es importante. En los momentos más álgidos, más difíciles, tenemos que rodearnos también con gente de fe. Jesús tenía 3 discípulos que eran los más cercanos. Eran sus discípulos, pero eran sus amigos. Eran sus amigos porque Él los quiso hacer sus amigos. Y Él se los jaló porque quería también inyectarles fe a ellos. Pero sabían que eran hombres de Dios, sabían que eran hombres de fe, y se los trajo para animar y para estar con Jairo. Jairo ya no necesitaba a la gente, el alboroto, a mucha gente que a veces nos rodeamos. Tenemos que aprender, familia, a rodearnos de amigos de fe. Y aquí hay muchos amigos de fe. ¿Cuántos decimos amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Somos hermanos, somos amigos en fe. Rodéate de gente de fe. Rodéate de gente que a lo mejor atravesó cosas como la tuya o más difíciles, y Dios los sacó adelante. Y Dios los ayudó. Eso cómo te ayuda, eso cómo te da fuerzas en momentos de debilidad. Yo estoy seguro que Jairo estaba muy, muy angustiado. Y cuando él llegó a su casa, la gente hubiera esperado que Jairo llegara a llorar a gritos. ¡Ay, mi hija! Él hubiera llorado, él hubiera llegado como era la costumbre judía. Tenían que agarrar, tirarse al piso, tomar tierra y echar sobre su cabeza, echarse tierra sobre la cabeza y llorar. Pero antes de que Jairo, porque eso era, no era una expresión de dolor, eso era una tradición que se tenía que cumplir. Y cuando Jairo llega y ve toda la gente llorando y alborotando y haciendo esas cosas, Jairo tal vez ya estaba listo para hacerlo como padre. Pero Jesús se le adelanta. Y fíjense lo que le dice Jesús. En el versículo 37. No, ya leí esa parte. Versículo 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y versículo 40 dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Llega Jesús, ve a la gente llorar y les dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué alborotan? Ella está dormida. Y la gente se burló de Jesús. Así dice.
Yo te quiero decir algo, familia, amigos, hermanos. Cuando pasas un momento difícil, puede haber gente que se acerca a ti y que llore contigo. Y que como que tienes amigos, tienes familiares que a lo mejor te acompañan en un momento difícil. Pero ¿sabes qué? Cuando les hablas de tu fe, a lo mejor se burlan porque no creen. Aquí estaba la familia de Jairo. Aquí estaban los amigos de Jairo. Y ellos se burlaron de la fe de Jesús. Y la fe de Jairo también. Qué triste, ¿no? Todos tenemos familia que saben que estamos en las cosas de Dios y que vamos a la iglesia. Y a veces es bien triste que ellos también se burlen de nuestra fe. Pero va a pasar. Lo importante es que escuchemos a Jesús y lo que Él está haciendo. Y nos mantengamos firmes en la fe y en la esperanza en la que Él nos ha salvado. Amén. Es importante. En su momento les hablaremos a esos familiares. El Señor tendrá manera de taparles la boca. En el buen sentido, ¿verdad? Porque queremos que sean salvos. Pero a veces se burlan. Y nosotros no tenemos que enojarnos. Pero tenemos que entenderlos, perdonarlos. Porque nosotros vamos a ver maravillas de parte de Dios. Pero una cosa sí te digo. Jesús a esa familia y a esos amigos los sacó de la casa. Los sacó. Y se quedó con los padres de la niña y con sus 3 camaradas y se los llevó al cuarto. ¿Por qué? Porque la gente que se burla no recibe milagros de Dios. Es la gente que cree, es la gente que tiene fe la que va a recibir el milagro de parte de Dios. Entonces Jesús dijo, I'm sorry, pero ahí se ven. Y los dejó afuera y mucha gente se queda afuera de ver la gloria de Dios porque se burlan de las cosas de Dios. Hay tinieblas. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Tú y yo sabemos lo que pasó después. Jesús decía que la niña estaba dormida, porque Jesús es la resurrección y la vida. Una vez lo dijo Él. Se lo dijo a Marta. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. Dice la palabra de Dios que un día todos escucharemos la voz del Hijo de Dios y despertaremos. Así dice la palabra. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. El Señor no puede estar donde esté un muerto y no despertarlo. Para Él, el que muere está dormido. Porque cuando Él habla, se despiertan. Cuando una vez pasó con la mujer, con la viuda de Sarepta, o la viuda de Naín, perdón, la viuda de Naín, que pasaba con el féretro de su hijo y estaba llorando por su hijo. Jesús llegó, se acercó, puso la mano sobre el féretro y el muerto se saltó. Porque el Señor no puede evitar despertar a los muertos, porque Dios le dio esa autoridad. Amén. El Padre le dio esa autoridad a Jesús. Cuando tú y yo pasemos ese trago de la muerte, tenemos que verlo con esperanza de que voy a dormirme un ratito aquí y mi Señor me va a despertar. Así tenemos que enfrentar la vida y la muerte. Por eso creemos en el Señor nuestro Salvador. Por eso decía Jesús, está dormida. Y en este caso Él la quiso despertar y le dijo, se le acercó y le dijo hasta le dijo en arameo, Talita Kumi, le dijo, niña, pequeñita, levántate. La despertó suavecito y la niña se incorporó. Y dice ahí la palabra que la niña se levantó y se espantaron grandemente. Claro que sí, se espantaron porque ellos no sabían quién era Jesús. Ellos no sabían que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, pero nosotros sí lo sabemos y creemos en Él. Por eso le cantamos, por eso adoramos a Jesús, por eso confiamos en Él y en su palabra, por eso escuchamos atentamente lo que dice su palabra, porque sabemos que el Señor está sentado en su trono, Él está gobernando
No hay nada que se salga de su control. Y esta leve tribulación momentánea que estamos pasando o que podemos pasar, el Señor tiene el control. El Señor tiene la victoria. El Señor nos va a llevar a puerto seguro. El punto es que hay que declararlo. Hay que declarar con fe: Señor, yo no voy a dudar, no me voy a burlar, voy a creer. Voy a creer tus promesas, voy a creer tu palabra. Vamos a estar en pie, familia, vamos a orar. Espíritu Santo, si tú tienes ahí una necesidad, pon tu mano en tu corazón. Ya oramos por necesidades. Pero si tú estás pasando un momento pico, un momento tremendo, un momento difícil, el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo que levantó a la hija de Jairo, el mismo que sanó a esa mujer con flujo de sangre y que la sanó ahorita a mi hermana también. Es el mismo. Y Él está vivo. Él vino aquí a morir hace 2000 años en una cruz por nuestros pecados, pero Él se levantó. La muerte no lo pudo retener a nuestro Señor. Él venció a la muerte, le pisó la cabeza al diablo. Y Él está sentado a la diestra de Dios y está vivo, está escuchando, está observando. Y hoy le decimos: Señor Jesús, Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Padre, en esta hora no queremos, Señor, debilitarnos en la fe. No sabemos el resultado final de las circunstancias que estamos viviendo, pero sí sabemos que tú estás en control. Y vamos a creer, vamos a confiar en ti, Señor. Vamos a rodearnos de amigos de fe, Señor, de gente que también, Señor, está creyéndote a ti, Señor. Y pase lo que pase, después de este año de la pandemia y lo que sea, Señor, estamos confiando en ti, Señor. Nuestra vida está en tus manos, nuestro trabajo, nuestros hijos, Señor, la economía, Señor. Y confiamos en ti, Señor, y no nos quedaremos callados, Señor. Vamos a hablar lo que tú estás haciendo y lo que tú has hecho y lo que tú harás, Señor, lo vamos a declarar. Y mucha gente vendrá a tus pies en este tiempo, Señor. En este tiempo tu evangelio va a crecer. En este tiempo tu mensaje se va a extender. En este tiempo tantas personas que están perdidas vendrán a conocer la salvación, porque tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, y tú quieres salvar a Acapulco, tú quieres salvar Guerrero, tú estás salvando a México. Y el mundo, Señor, escuchará que hay un Dios en medio de nosotros, Señor. Eres tú, Padre. Eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te honramos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor, en esta hora. Te adoramos, Jesús. Mi corazón abierto, Sí, Señor. está. Abre nuestro corazón, Señor. Mi corazón abierto, Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. está, Dios. Creemos en ti, Señor. Haz lo que quieras en mí. Yes. Haz tu voluntad en mí, Dios. Díselo una vez más. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Sopla, Dios. sopla, 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 Espíritu de Dios. Todo en mí es movido
Señor moviéndose, aquí está el Señor moviéndose. Él está paseándose aquí. Y si tú hoy extiendes tu mano y tocas su manto, declara lo que Él va a hacer en tu vida. Declara lo que Él va a hacer. Decláralo, ten fe. Dile: Señor, Señor, ven a mi casa. Señor, ven a mi casa, Señor, y pon tus manos sobre mi hija para que ella sea viva, para que ella sane. Señor, ven a mi trabajo. Señor, ven a mi economía. Yo creo que si tú tocas mi economía, Señor, tú harás milagros, Señor, y que no falte el pan en mi mesa. Señor, toca esa parte de mi cuerpo, Señor, que me ha estado doliendo. Señor, hoy sánala, Señor. O esa parte de mi alma, esa parte de mi corazón, Señor, que aún está dolida, Señor. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano, Señor. Yo sé que si tú lo haces, vivirá. Esa área muerta de mi vida va a vivir, Señor. Va a vivir. Va a vivir porque tu voz va a despertar cualquier área muerta, Señor, en mí. Espíritu Santo, lléname hoy. Espíritu Santo, lléname hoy, Señor. Llénanos hoy. Espíritu Santo, sopla en esta casa, Señor. Sopla vida en esta familia. Sopla vida, Padre, aquí en comunidad. Sopla vida, Señor. Confiamos en ti, Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, te adoramos. Sopla, 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 sopla. Levanta tus manos. Habla en lenguas. Empieza a adorarle, empieza a adorarle. Dale un tiempito, dale tiempo al Espíritu Santo. Él te está tocando en esta hora. Él te está tocando. Él te está abrazando. Ahí está, Señor. Ahí estás, Espíritu Santo. Muévete, 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 Señor. Muévete, Padre. Es por gracia, Señor. Oh, Rikabash, Irakabalalasita, ahí está, Señor. Oh, Basaya Kashira, la vaca Sotoro Koshi. Sopla, 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 Señor. Sopla, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, Riebabasandoro Koshi Tataya. Ahí Karabasata, Yashandoro Kora Bataria Sayashi. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declara el nombre de Jesús. Él no es solo un maestro, Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador y Redentor. Él es quien venció la tumba. Él es quien está sentado poderoso, Rey de Reyes. Y Él regresará. Él regresará. Él viene. Él viene. Él viene por su iglesia. Él viene. Él viene pronto. Él regresará. Él regresará. Y Él está aquí ahora por su Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te agradecemos, Señor. Te exaltamos, Rey de Reyes. Aleluya. Gracias, Señor.